Bueno, como anunciamos, vamos a hacer el programa del día de hoy enfocado en este tema de prevención de lavado de activos y le damos la bienvenida a Andrés. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy a tratar este tema tan interesante y tan desconocido para la mayor parte de los dominicanos. El año pasado, a raíz bueno, desde hace más o menos 2 años, a raíz de unas auditorías, digamos, que hace Gafi, que es ese task force que lucha por el anti-lavado a nivel internacional, pues salimos con algunas deficiencias en ese proceso. Y de ahí, bueno, salieron algunas recomendaciones que han estado siendo implementadas. Parte de esa implementación de esas recomendaciones fue claramente la aprobación y la implementación de una ley que de manera explícita pues persiguiera lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esa ley el año pasado pues suscitó muchas cuestionantes, no sabíamos hasta dónde llegaba esta ley, la importancia, el porqué. Y esto claramente, un elemento que tenía esta ley que llamó mucho la atención era porque en la ley, todo lo que era el proceso de evasión tributaria, pues por primera vez se ponía en la ley como un delito que implicaba cárcel, como un delito penal y como un delito de lavado como tal. Y bueno, pues había mucha inquietud de cómo esto iba a afectar a los principales sujetos obligados que tenía la ley, que era un sector muy, muy importante para la economía dominicana, como es el sector construcción, el otro sector sumamente importante también, que es el sector de vehículos, y claramente el sector financiero como el sistema circulatorio de esta ley de lavado de activos. A mí me encantaría que nosotros comenzáramos hablando un poco del nacimiento, de qué es Gafi, de dónde viene, cómo surge, por qué, cuál ha sido su evolución en Latinoamérica y qué implicaciones y cuál es el rol, digamos, y los países miembros de Gafi como tal. Perfecto. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jacqueline, y es un gusto estar aquí con tu audiencia hablando de un tema tan importante como es este y que tanto afecta a todos los países de distintas perspectivas. Porque, ¿qué sucede? A veces cuando hablamos de lavado de activos, no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es de delincuencia. Estamos hablando de prostitución infantil, de tráfico de drogas, como empezó con tráfico de drogas, de corrupción, todo lo que implica menos escuelas, menos hospitales, menos puentes, menos infraestructura y menos beneficios para la población. Es un tema que nos abarca a todos, ¿verdad? Por eso es tan importante, te agradezco que me hayas invitado para hablar de esto. Y esto nace, los orígenes básicamente en este sentido vienen de la Convención de Viena, a partir de la cual después en el seno del G7 se conforma Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF, por su sigla en inglés, con la finalidad de emitir recomendaciones para los países en este ataque en aquel momento en el narcotráfico, a través de cortarle sus finanzas, ¿verdad? Entonces Gafi en aquel momento se integró con los países del G7, se armó su comité de expertos, fue en 1998, y en 1999 emitieron las primeras 40 recomendaciones, basadas sobre todo en el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, ¿verdad? Porque había sido inspirada básicamente, como te decía, en la Convención de Viena, ¿verdad? Gafi se fue ampliando, fue creciendo y hoy día cuenta con 37 miembros, de los cuales son 35 países y 2 organismos internacionales. De Latinoamérica son solo miembros de Gafi Argentina, Brasil y México. Aparte de Gafi existen otros 8 organismos regionales, los cuales sí están integrados por todo el resto de los países. Nuestro grupo, por ejemplo, regional es Gafilat, antiguamente era Gafisud, porque era de América del Sur, y está Gafic también, que es Caribe. Posteriormente Gafisud se convirtió en Gafilat en un momento en el cual algunos países centroamericanos y del Caribe pasaron a integrar Gafisud. Ahí cambió el nombre, ¿verdad? Pero después están también el Grupo Asia-Pacífico, África del Este, África del Norte, en fin, en total son 8 grupos regionales que son organismos tipo Gafi, hacen la misma función de difusión de las recomendaciones de Gafi, ¿verdad? Entonces, Gafi, a través de su propia función y de sus organismos tipo Gafi, realizan lo que se llaman las evaluaciones mutuas. Evaluaciones mutuas. Claro, en la cual equipos conformados por evaluadores
de otros países, ¿verdad?, evalúan a un país. O sea, es una evaluación entre pares, digamos. Entonces, el resultado de esa evaluación, lo que se evaluaba anteriormente, era la aplicación de las normas de Gafi, de las recomendaciones, en la legislación, ¿verdad? Eso fue hasta la tercera ronda de evaluaciones mutuas, pero a partir de la cuarta se introdujo un ingrediente fundamental, que es el de la efectividad, ¿verdad? Entonces se modificó un poquito la metodología y ya las evaluaciones mutuas analizan, por un lado, el cumplimiento de las normas de Gafi, la aplicación en la legislación, pero por otro lado la efectividad, a través de 11 resultados inmediatos que los evalúan con mucho rigor, ¿verdad? Y cada vez son más importantes. Ya República Dominicana fue evaluada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, ¿verdad? Y bueno, como te decía al principio, los países necesariamente tienen que tomar esas recomendaciones que después van a pasar a su propia regulación y va a afectar a todos los sujetos obligados, va a definir, en fin, ahora hablaremos de la ley, todo lo que define, cuáles son los delitos precedentes, cuáles son las penas inclusive, cuáles son los sujetos obligados, lo que deben cumplir, etcétera, etcétera. Es amplio, ¿verdad? Es un tema apasionante. Ve acá, cuando vemos el caso de Costa Rica, que es un caso que llama mucho la atención, porque recordamos que, porque la gente dice, ok, pero Gafi viene, te evalúa, ¿y por qué hay tanto estrés alrededor del resultado que tú sacas en Gafi? Y hablaban del concepto, por ejemplo, de lista negra, que si tú caes en una lista, hay una lista negra, y lo que pasó en Costa Rica, o sea, las implicaciones que eso tiene para un país en su capacidad de hacer negocios con otros países. O sea, ¿cómo es esa, como bien tú le dices, cómo es la vinculación? ¿Por qué es tan vinculante el hecho de que cuando yo salgo en una evaluación Gafi con brechas importantes, y si yo no actúo rápidamente para cerrar esas brechas, ¿cómo es que eso puede tener implicación en la capacidad de la banca y de otras entidades, sí, claro, de hacer negocios con otros países? Claro, claro. El tema es que cuando Gafi, a través de una evaluación mutua, establece que el país está en situación de incumplimiento con determinado número, determinada cantidad o determinado tipo de recomendaciones, lo pone en una lista, es una lista de seguimiento, ¿verdad? Okay. Hay lista de seguimiento intensivo, lo que se llaman las listas gris, gris claro, negra, etc. El tema es que cuando un país entra en las listas de seguimiento intensivo o las listas de color más oscuro, ya Gafi emite la recomendación a los demás países de adoptar una debida diligencia ampliada para operar con ese país, wow, porque se corre riesgo de verse involucrado en un esquema de lavado o que los dineros que circulen en ese vínculo comercial puedan provenir de fondos ilícitos al haber carencias sustanciales en la implementación, en los controles, en la implementación de la normativa, ¿verdad? Ese es el problema grave. Por eso es que para Panamá, cuando fue incluido en la lista gris, se sintieron muy mal, patearon mucho y bueno, encaminaron una serie de reestructuras y reformas que motivaron que finalmente salieran, ¿verdad? Porque básicamente es eso, la dificultad para seguir operando con otros países. Y la dificultad, tú fíjate, una vez en el Comité de Oficiales de Cumplimiento, me acuerdo cuando Ecuador entró en la lista gris, el representante de Ecuador vino a quejarse amargamente, diciendo, mi banco cumple con todo, cumplo con todas las normativas, cumplo con las mejores prácticas internacionales, conocemos las normas de Gafi, las cumplimos además del regulador, vamos al espíritu, ¿por qué el banco no puede ser, mi banco no puede quedar por fuera del esquema y decir, bueno, tú sí puedes operar? Y no lo puede hacer, claro, pero no lo puede hacer porque ese banco está operando en determinado contexto, que es el contexto del país, en el contexto que no cumple con el resto de las recomendaciones que debe haber. Entonces ya eso lo hace cambiar su nivel de riesgo. Porque además Gafi no evalúa bancos, evalúa países, ¿verdad? Entonces no había forma. Por más buen sistema que tuvieran, tenían que someterse a la debida diligencia ampliada que le empezaron a pedir todos sus corresponsales. Más gasto, más recursos, más viajes para demostrar, ir y venir. Y bueno, tú sabes cómo funciona este tema y cómo funciona el de risking que viene asociado, ¿verdad? Que es un tema que es inevitable, porque eso implica, por ejemplo, toda la banca latinoamericana dependemos mucho de la banca estadounidense para
nuestras relaciones de corresponsabilidad, porque todo el movimiento No, en dólares. Las relaciones comerciales per se, Claro. porque hay cartas de crédito, Claro. financiamiento, Y todo- pagos en dólares. Y todo se paga a través de Estados transferencias, Unidos. todo. Se paga a través de Estados Unidos. Entonces, para los bancos norteamericanos, a su vez presionados por su regulador, cuando operan con un banco en un país que está en las listas de riesgo, tienen que hacer una debida diligencia ampliada mucho más fuerte, lo que les implica mucho costo. Claro. Entonces, el de-risking termina siendo un tema de costos. Así mismo es, así mismo ¿Eh? es. Y una pregunta ahí, Andrés, cuando Gafi, cuando tú entras en una de esas listas y claramente mucha gente lo ve solamente como un problema de la banca, pero por ejemplo yo que soy un exportador, que tengo que recibir o enviar, si soy también por ejemplo importador, dinero a mi suplidor que está en Estados Unidos, lo tengo que hacer a través de la banca. Y mi actividad como tal se va a ver afectada porque claramente mis fondos van a ir a través de un banco que a la vez, si estoy en un país que está en un tipo de lista, se hace mucho más difícil inclusive el comercio total, o sea, no solamente la parte financiera, sino hacer comercio, importar, exportar, hacer negocios en términos generales. ¿Cómo hay alguna implicación, por ejemplo, en términos de la inversión extranjera, de cómo eso cómo impacta la capacidad de inversión, no la capacidad, o el proceso en el cual los inversionistas extranjeros van a traer dinero a plata a República Dominicana? Sí, mira, sin duda, vamos por partes, sin duda que un país caiga en una lista de Gafi es una pésima noticia para el sector real de la economía. Así es. Porque toda su operativa se va a ver más dificultada, sin duda, ¿verdad? También es real que ningún país se puede quedar en la lista. O sea que inmediatamente la historia ha demostrado que cuando un país cae en lista gris, inmediatamente arma sus equipos de trabajo, contrata a sus asesores, empieza a armar legislación, arma regulación, empieza a capacitar, y sale de la lista, porque no se puede quedar en esa situación. Entonces te diré que en términos del mediano plazo no afecta a la inversión extranjera desde el punto de vista de que son periodos relativamente cortos, hablando de ciclos económicos en los cuales los países han permanecido, salvo casos como Irán y Corea del Norte, ¿verdad? Que todavía están, claro, pero por otras razones. Pero desde el punto de vista de las empresas de la economía real, las empresas del sector real, que sí les importa el corto plazo, porque es en el que hacen sus negocios, sí, es una pésima noticia que su país caiga en una lista de riesgo, ¿verdad? A mí me parece que para la República Dominicana fue una magnífica noticia el resultado de la última evaluación que tuvieron, ¿verdad? Y me parece muy bien que sigan por ese camino, seguir avanzando, ¿verdad? Porque el mundo va para ahí. Cuando empezó todo esto, en los comienzos del 2000, a partir de las primeras 40 recomendaciones, muchos pensamos que era un movimiento pendular, ¿verdad? Dijimos, bueno, el péndulo, esto se estaba escapando de las manos y bueno, son medidas extremas y llegaremos después a un momento de equilibrio. No, llegó para quedarse y no se va más y va a seguir avanzando. Y menos mal que va a seguir avanzando. Por lo que hablábamos al principio, cuando hablamos de lavado de activos hablamos de cosas terribles, ¿verdad? Sí, Además de las economías de nuestros países. Entonces, es un camino que debemos agarrar y debemos necesariamente tomarlo con una mentalidad proactiva, porque es beneficioso para las instituciones financieras, termina siendo beneficioso para la sociedad en general, termina siendo beneficioso para el país y además por razones éticas. ¿Y cada cuánto tiempo se dan esas evaluaciones, Andrés? Los plazos son variables, ¿verdad? Gafi vuelve en plazos más cercanos a los países que salieron mal evaluados, vuelven mucho antes, a los que salieron mejor evaluados demora un poquito más, son muchos países que hay que evaluar, entonces los plazos son variables, ¿verdad? Pero con ese criterio, dando prioridad a los países que tuvieron algunos problemas por los cuales pudieron haber sido mal evaluados, de forma de darles posibilidad de mejorar y lo más rápidamente posible salir de las listas de mayor riesgo, ¿verdad? Así que el plazo es variable. Y una última pregunta, Andrés. Cuando nosotros vinimos a la primera evaluación de Gafi que se hizo en República Dominicana, recuerdo muy bien que se hizo una primera visita, quedamos en una lista de evaluación, se hacen como reuniones de seguimiento antes de otra visita formal y como bien tú dices, el país inmediatamente armó su task force.
ese armar el task force es justo por lo que tú dijiste antes. Si yo agarro y digo, el país no, pero tú como institución sí, esa institución no va a ser parte de empujar que el país como un todo se alinee en términos de la evaluación. O sea, no solamente es bueno, o sea, es porque está en una situación de riesgo porque se encuentra en un país donde no se regulan estas cosas, aunque él lo quiera hacer lo mejor posible, ¿okay? Pero además, esta misma entidad comienza a formar parte activa del proceso de adecuación de las normas para estar en línea con lo que son los lineamientos de Gafi a nivel país. En América Latina, ¿ha habido algún caso de países, o sea, menos que gran parte de los países ya han sido evaluados en la América Latina, América Central, el Caribe? Ha habido, y déjame ponerte la otra perspectiva, ¿ha habido algún caso que ha durado en esa lista por un periodo mayor a 2 años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿son los países más desarrollados tan estrictos como los países de menor desarrollo, como cuando se imponen cosas a los países de menor desarrollo? ¿Sabe que siempre existe en nuestras economías esa percepción, por lo menos, de que muchas veces los grandes países, el G7, como tú decías, nos quiere imponer un grupo de normas, los más pequeños, pero que definitivamente ellos muchas veces no siguen esa norma como tal? He visto el caso de países miembros del G7 que sí han pasado por procesos donde luego se han adecuado con las normas. Pero, ¿cuál es tu experiencia ahí? O sea, en América Latina tú has visto que ha sido más difícil que en otros países implementarlo, han durado mucho los países que han caído en esa lista para salir. Y segundo, los países más avanzados, tipo G7, ¿se apegan tanto como lo hacen los países latinoamericanos? Sí, claro. Bueno, mira, en realidad los países latinoamericanos no han permanecido en la realidad mucho tiempo en las listas negras. Han caído, claro, varios, claro, pero han encarado procesos de adecuación y han logrado salir. Inclusive Argentina, miembro pleno de Gafi, además de Gafilat, estuvo a punto de caer en listas en un momento, y a través de acuerdos con Gafi y de un trabajo súper intensivo que se hizo, logró mantener su situación, ¿verdad? Pero los países trabajan con mucho esfuerzo una vez que detectan dónde tienen las fallas, como pasa cuando en una evaluación terminan en una calificación de mayor riesgo. Porque la evaluación ayuda a encontrar dónde están las fallas. Por ejemplo, tú mencionaste Costa Rica. Costa Rica, en la última evaluación, que fue el año pasado, no hace tanto, la recibieron seguros que iban a salir muy bien. Y estuvieron a 1 centímetro de caer en listas. Estuvieron a 1 centímetro, la pelearon hasta último momento. Y Gafi fue dando plazos para que fueran terminando cosas que pensaron que tenían bien atadas y no estaban tan bien atadas, y poder evitarlo. Pero de entrar a la evaluación con una sonrisa, salieron con unos cuantos machucones. Pero bien, al final. Pero bien, porque esas evaluaciones ayudan a detectar los puntos que tenemos en falso y que pensábamos de repente que estaban bien. Y lo otro te diré, no. Si miramos la realidad, hay una presión mucho mayor sobre América Latina, ¿verdad? América Latina es zona de riesgo. Somos los productores de droga, somos los países con mayor corrupción, somos los países con mayor informalidad. Tú fíjate que la informalidad promedio en América Latina es entre 40 y 50%. Sí, promedio. La promedio. Mientras la informalidad promedio en los países centrales no llega al 15%, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que seamos zona de riesgo. Entonces, la presión que recibimos es mucho mayor en ese sentido. Tú fíjate, por ejemplo, ¿cuánto hace? Tú me decías recién que en República Dominicana se avanzó hace años, y yo lo pude verificar con los bancos que estaban en contacto, en el tema de la debida diligencia del cliente, la segmentación, la asignación de nivel de riesgo. Yo lo pude verificar. Está en algunos bancos que he visto un buen sistema en ese sentido, ¿verdad? Y eso es una norma de Gafi. Estaba desde las primeras recomendaciones de Gafi. Pues bien, en Estados Unidos recién se emitió normativa relativa al conocimiento de beneficiario final, o sea, debida diligencia del cliente, conocimiento y beneficiario final, el año pasado, y entró en vigor en mayo de este año. Y además, solo para los clientes nuevos, no con retroactividad a la cartera preexistente, ¿verdad? Y además,
Tampoco la cartera preexistente solo marca la obligación de buscar el beneficiario final si hay evidencias muy claras de que el que está manejando la cuenta no es el propietario. O sea, la normativa es más laxa. Mucho más. Tú fíjate que hoy día abrir una cuenta acá en nuestros países implica un trámite, ¿verdad? Así es. Tenemos que demostrar que somos buenos. Así es, así es, Tú Andrés. llegas hacia Estados Unidos con tu documento abres una cuenta. No, dímelo a mí. Sí. Ahora tenemos que ir a unos anuncios y en el próximo segmento vamos a seguir con el tema.